¿Alguna vez has estado completamente seguro de tener razón? Tan seguro que defendiste tu elección, tu creencia, tu decisión con todas tus fuerzas, solo para luego mirar atrás y sentir esa fría y deprimente sensación de que te equivocaste. No un error pequeño e inofensivo, sino el tipo de error que silenciosamente reorganiza tu confianza en tu propia mente. La inquietante verdad es que la inteligencia no te protege de los errores de juicio. En muchos casos, solo hace que tus errores sean más elaborados, más justificados y más difíciles de corregir. Puedes ser perspicaz, culto, perspicaz, y aún así caer en ilusiones con la máscara de la certeza. En lo más profundo de tu ser, tu mente no es un observador neutral en busca de la verdad. Es un protector, un negociador, una máquina de supervivencia. Modifica la realidad lo justo para que te sientas seguro, admirado y en control. A esto le llamas confianza. A esto le llamas lógica. Pero en el fondo, más silenciosos y mucho más poderosos, tus miedos suelen ser los que toman las decisiones. La neurociencia demuestra que antes de que un pensamiento se sienta racional, ya está teñido por la emoción, la memoria y la necesidad de seguridad del cuerpo. No decides primero y sientes después. Sientes primero y luego tu mente construye una historia para que parezca razonable. Este patrón se observa en los primeros años de vida, aunque quizá no se reconozca en ese momento. Un niño aprende rápidamente qué versión de sí mismo se recompensa y cuál se ignora. El amor se vuelve condicional. El silencio se convierte en seguridad. Complacer a los demás se convierte en protección. El cerebro archiva estas lecciones, no como pensamientos, sino como verdades sobre cómo funciona la supervivencia. Años después, de adulto, puede que creas que eliges libremente, pero a menudo sigues esas mismas instrucciones invisibles. Te enamoras del mismo tipo de persona, defiendes los mismos hábitos dañinos, juras que esta vez es diferente, mientras la sombra, silenciosamente, aprieta su garra. En las relaciones, te dices a ti mismo que eres paciente, comprensivo y leal, pero la soledad te zumba bajo el pecho como un nervio expuesto, y el miedo al abandono te susurra que quedarse es más seguro que irse. En el trabajo, te convences de que el agotamiento es ambición y el agotamiento es disciplina, mientras tu mundo interior se seca como un jardín privado de agua. Estas distorsiones no parecen mentiras, parecen sentido común. Eso es lo que hace que el juicio erróneo sea tan peligroso. No se presenta como un error. Llega disfrazado de certeza, envuelto en razones, blindado con confianza. No ves al monstruo interior porque aprendió a usar tu rostro. No notas la máscara porque todos los demás también la usan. Y así vives con el dolor silencioso de decisiones que nunca te convencen, con una vida que parece estable desde fuera, pero que por dentro se siente extrañamente desalineada. El resentimiento crece lentamente, la confusión se vuelve familiar y en algún punto entre quién eres y quién finges ser, un suave agotamiento se instala en tus huesos y sin embargo, si esta ceguera parece personal, no lo es. Se aprende, se hereda, comienza mucho antes de lo que crees, mucho antes de la lógica, mucho antes del lenguaje, cuando tu mente aprendió a sobrevivir. Y es allí, en esas primeras sombras, donde realmente empiezan a crecer las raíces del juicio erróneo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos miedos parecen más antiguos que tus recuerdos, como si estuvieran grabados en ti antes de que los eligieras? Mucho antes de que aprendieras a razonar, tu sistema nervioso ya estaba aprendiendo a sobrevivir. De niño, no estudiabas lógica, pero sí reacciones. Observabas el tono de voz, la tensión de los rostros, el silencio que seguía a la honestidad, la calidez que seguía a la obediencia. En algún momento, entre tus primeras decepciones y tus primeras esperanzas, tu cerebro empezó a construir atajos hacia la seguridad, el amor y la pertenencia. Y los construyó rápido, porque la supervivencia no espera la precisión. Aprendiste, al principio en silencio, cuándo hablar y cuándo desaparecer. Una ceja levantada se convirtió en una advertencia, una respuesta tardía en rechazo, el elogio en oxígeno.
Un niño que es recompensado por complacer empieza a cambiar de forma pronto, usando una máscara que dice: soy fácil de amar si soy fácil de controlar. Un niño que es castigado por ser honesto aprende que la verdad es peligrosa y el silencio es protección. La teoría del apego nos dice que los vínculos que formamos en esos primeros años se convierten en el modelo de cómo buscamos la cercanía más adelante, pero se siente menos como una teoría y más como el destino cuando notas con qué facilidad vuelves a caer en viejas posiciones emocionales. La neurociencia demuestra que el cerebro emocional madura más rápido que el racional, lo que significa que las primeras lecciones no se almacenan como pensamientos, sino como sensaciones. El cuerpo recuerda lo que la mente aún no puede explicar. El miedo se graba en los músculos, el anhelo se instala en el pecho, el resentimiento se esconde tras la obediencia. Para cuando llega la lógica, se instala en una casa ya amueblada por la emoción. Y así, la mente no crece en territorio neutral, crece en un paisaje moldeado por la recompensa, la amenaza, la comodidad y el retraimiento. Aún puedes ver a ese niño en momentos que rara vez nombras. En el adulto que da demasiadas explicaciones, que aún intenta ganarse el permiso para existir. En el adulto que evita el conflicto, no porque la paz sea noble, sino porque el peligro alguna vez residió en las voces alzadas. En el adulto que se aferra demasiado al amor o lo abandona demasiado rápido, confundiendo intensidad con seguridad. Estos no son defectos aleatorios, son hábitos de supervivencia que una vez te mantuvieron a salvo cuando eras pequeño, cuando no tenías más poder que el de adaptarte. La tragedia es que las estrategias que una vez te protegieron a menudo se convierten en las mismas fuerzas que distorsionan silenciosamente tu vida. Confundes aprobación con conexión. Confundes ansiedad con intuición. Defiendes el dolor familiar porque la paz desconocida te parece poco fiable. La sombra empieza a sentirse como tu hogar. Y así, sin elegirla conscientemente, llevas la lógica infantil a un mundo adulto que exige una perspectiva diferente. Así es como nace el juicio erróneo, no de la estupidez, sino de una sabiduría temprana que perduró demasiado tiempo, y a medida que creces, esos atajos de la infancia no desaparecen. Simplemente aprenden a adoptar un aspecto adulto, esperando el momento en que vuelvan a guiar tus decisiones. ¿Has notado alguna vez con qué fiereza puedes defender una decisión incluso cuando una parte silenciosa de ti ya sabe que está mal? Al llegar a la edad adulta, tus patrones de supervivencia infantiles ya no se asemejan al miedo, se asemejan a la personalidad. Se disfrazan de preferencias, estándares, principios, lógica. Te dices a ti mismo que estás siendo realista, disciplinado, independiente, cuando a menudo simplemente eres fiel a las viejas reglas que una vez te mantuvieron a salvo. La máscara se siente como tu rostro ahora. La armadura se siente como tu piel. En las relaciones puedes jurar que eliges a tus parejas con intención, pero te sientes atraído una y otra vez por la misma gravedad emocional. Lo llamas química. Pero en el fondo, la teoría del apego susurra una verdad más oscura. A menudo eliges la familiaridad sobre la seguridad, la intensidad sobre la estabilidad, porque tu sistema nervioso confunde el caos con el hogar. Justificas las señales de alerta con razones bellamente elaboradas. Transformas la inquietud en evidencia de profundidad. El razonamiento emocional se disfraza discretamente de intuición, y cada vez que alguien desafía este patrón, tu ego se alza como un escudo, no para proteger la verdad, sino para proteger la identidad. En el dinero, la ambición y el poder se despliega la misma ilusión. Te dices a ti mismo que corriste ese riesgo porque era el momento oportuno, porque las cifras cuadraban, porque la oportunidad era excepcional. Pero bajo la hoja de cálculo, un anhelo más antiguo podría estar dirigiendo el timón. La necesidad de demostrar valía, de escapar de la vergüenza, de finalmente sentirte suficiente. El monstruo interior no ruge, persuade, susurra que la supervivencia es el éxito y el agotamiento, la fuerza, y así persigues. Trabajas en exceso, te juegas la vida con tu paz, todo mientras crees ser racional. En el conflicto, también la sombra se disfraza de lógica. Reúnes datos como armas, no para comprender, sino para ganar.
El sesgo de confirmación edita silenciosamente la realidad para favorecer tu postura. Sientes una oleada de certeza a medida que tus argumentos se agudizan, pero la certeza no significa verdad. A menudo solo significa consuelo. No intentas tener razón, intentas no sentirte pequeño, no sentirte expuesto, no tocar la vieja soledad que duerme bajo tu certeza. La neurociencia nos dice que el cerebro recompensa la coherencia incluso cuando es falsa. Prefiere preservar una historia familiar que soportar el caos de la incertidumbre, y así defiendes creencias que te hieren, te mantienes fiel a narrativas que te encogen y te resistes a verdades que te liberarían, porque la libertad requiere la muerte de quien creías ser. El jardín de tu vida interior comienza a secarse, no por crueldad, sino por negligencia disfrazada de fortaleza. Esta es la gran ilusión adulta que eliges con claridad, cuando a menudo repites inconscientemente. La máscara sonríe, la armadura brilla, la sombra permanece invisible, y sin embargo, en el fondo, el cerebro no actúa al azar. Sigue circuitos antiguos, configurados mucho antes de que llamaras tus decisiones tuyas. Y si te atreves a observar más de cerca, empezarás a ver que el juicio erróneo no es en absoluto un fracaso moral, sino una herencia biológica y psicológica que espera ser comprendida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu mente puede sentirse tan segura incluso cuando se equivoca discretamente? La inquietante respuesta es que tu cerebro nunca fue diseñado para decirte la verdad. Fue diseñado para mantenerte vivo. Mucho antes de que la precisión importara, la supervivencia sí. Y así, la maquinaria dentro de tu cráneo aprendió a priorizar la velocidad sobre la precisión, los atajos sobre el escrutinio, la comodidad sobre la claridad. Lo que experimentas como lógica suele ser un desvío bellamente decorado, construido por el miedo, la recompensa y la memoria emocional. Cada segundo, tu cerebro filtra una cantidad ingente de información, reteniendo solo lo que considera relevante para tu seguridad e identidad. Se basa en la heurística, atajos mentales que ahorran energía pero sacrifican precisión. Recuerdas la única discusión que ganaste y olvidas las muchas que evitaste. Te das cuenta de que te traicionaron una vez y empiezas a ver amenazas por todas partes. Esto es el etiquetado emocional en acción. Los recuerdos, acompañados de sentimientos intensos, se graban más profundamente en el sistema nervioso, moldeando cómo interpretas nuevas experiencias, incluso antes de que tengas la oportunidad de pensar. La neurociencia demuestra que la dopamina no solo recompensa el placer, sino también las expectativas. Tu cerebro se vuelve adicto no a la verdad, sino a la sensación de tener razón. Puedes observar esto en un adulto solo, en una habitación silenciosa por la noche, repasando una vieja conversación, convencido de que estaba justificada, pero atormentado por un atisbo de duda. El cerebro, amenazado por la incertidumbre, recurre a cualquier cosa familiar para acallar esa duda. El sesgo de confirmación interviene como un sirviente obediente, presentando solo las pruebas que refuerzan tu historia existente. La máscara se tensa, la sombra se alimenta y el monstruo interior se fortalece no por la rabia, sino por la seguridad. Las respuestas de miedo profundizan esta ilusión. Cuando la amígdala percibe peligro, real o imaginario, desvía el control de las partes más lentas y reflexivas del cerebro hacia circuitos rápidos y reactivos. Lo sientes como urgencia, como ira justificada, como una ansiedad insoportable que exige una resolución inmediata. En ese estado, tu percepción se estrecha, tu mundo se reduce a lo que sientes necesario para proteger tu identidad. No sopesas la verdad, defiendes tu territorio. Los modelos mentales se acumulan silenciosamente durante años, convirtiendo las suposiciones iniciales en perspectivas incuestionables. No ves la realidad directamente, la ves a través de capas de viejas conclusiones, creencias prestadas, mitos culturales y heridas personales. El jardín de tu pensamiento crece salvaje en algunos lugares y estéril en otros, regado por el miedo aquí, descuidado por la curiosidad allá, y llamas a este paisaje distorsionado "así son las cosas". El juicio erróneo, entonces, no es estupidez, es eficiencia sin sabiduría, es el cerebro haciendo su trabajo demasiado bien para un mundo que ahora exige algo diferente. No estás roto por ser parcial, eres humano, pero lo que es eficiente para la supervivencia puede volverse corrosivo para el significado. Lo que una vez te mantuvo a salvo, luego puede hacerte pequeño, y a medida que estos atajos moldean silenciosamente tus decisiones, algo más oscuro comienza a acecharlas, porque cuando la distorsión no se examina durante mucho tiempo, no solo engaña, sino que poco a poco comienza a desmantelar la vida misma que fue diseñada para proteger. ¿Alguna vez te has visto repetir un error tan familiar que parece predecible,
como si una mano invisible estuviera pasando página una y otra vez en tu vida. Aquí es donde el error de juicio se profundiza en algo más oscuro, donde la sombra deja de susurrar y comienza a dirigir silenciosamente. La adicción no llega como una obsesión al principio, llega como un alivio, una bebida para suavizar un largo día, un hábito para calmar el dolor del vacío, una persona que se siente como en casa incluso mientras te vacía lentamente. La mente confunde la comodidad con la sanación, la repetición con la seguridad, y el monstruo interior aprende que no necesita fuerza para vencer, solo necesita familiaridad. Se puede ver en el adulto que sabe que la relación lo está destruyendo, pero se mantiene al margen por una lealtad que parece noble por fuera y aterrorizada por dentro. La teoría del apego denomina a esto vínculo traumático, pero la experiencia vivida se siente más como un ahogamiento al llamarlo amor. Perdonas lo que te sigue hiriendo, proteges lo que te sigue traicionando, y cada vez que lo haces, tu reflejo se vuelve más extraño, como si la máscara te hubiera empezado a desgastar a ti en lugar de al revés. En otra vida, quizás la misma ceguera se manifiesta en el dinero y la ambición. Te arriesgas más, convencido de que el siguiente paso finalmente te hará sentir completo. Los números brillan en las pantallas a altas horas de la noche. El pulso se acelera. La dopamina recompensa la persecución, no la llegada. Lo llamas impulso, lo llamas coraje, pero en el fondo el miedo a volver a ser nada se aprieta como una soga. La ruina financiera no comienza con la imprudencia, comienza con la certeza emocional de que debes seguir adelante, cueste lo que cueste. El autosabotaje se manifiesta de muchas maneras. A veces se asemeja a la pereza, a veces a un perfeccionismo tan severo que te impide terminar lo que empiezas, a veces a un colapso moral disfrazado de necesidad. Cruzas límites que una vez juraste que eran sagrados y cuando la vergüenza aflora, la mente rápidamente forja explicaciones que parecen principios. El consuelo emocional se convierte en verdad, la lealtad a una identidad herida se convierte en sabiduría y el jardín de tu mundo interior, ya sediento, comienza a resquebrajarse bajo el peso de la atención descuidada. La neurociencia diría que tu cerebro está atrapado en un bucle de predicción y recompensa, reforzando los mismos patrones que silenciosamente te están drenando la vida. Pero desde dentro se siente más trágico que técnico. Es como verte desvanecer mientras convences al mundo de que estás bien. La soledad se fortalece. El miedo aprende a hablar con calma. El resentimiento se convierte en un compañero amargado que te dice que así es como se supone que debe ser la vida. Lo más cruel de la sombra no es que te haga daño, sino que te convence de que lo mereces. Te sientes justificado incluso mientras te hundes. Llamas al hundimiento resistencia, llamas al sufrimiento fortaleza. Y en un mundo que pronto recompensará estas distorsiones, en lugar de desafiarlas, tu ceguera no termina en el aislamiento. Empieza a parecerse al éxito. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el mundo se siente tan ruidoso, tan urgente, tan implacablemente seguro sobre lo que debes temer, desear y convertirte? Te despiertas y las máquinas ya te hablan. Pantallas que te dicen cómo es el éxito, quién gana, quién fracasa y qué tipo de persona debes ser para evitar volverte invisible. La cultura moderna no solo refleja tus errores de juicio, sino que los multiplica. Toma las distorsiones silenciosas de la mente y las convierte en motores de lucro, atención e identidad. Lo vemos primero en los mitos del éxito. La historia siempre es la misma. Trabajar más duro, querer más, nunca dejar de ascender. El agotamiento se presenta como virtud, la comparación como motivación. Un niño aprendió a ganarse el cariño mediante el rendimiento y ahora el adulto se valora a través del logro, sin darse cuenta de cómo la línea de meta sigue avanzando. La comparación social reconfigura el sistema nervioso y lo lleva a un estado constante de carencia. Siempre hay alguien más por delante, siempre hay alguien más, y el jardín de tu vida interior, ya de por sí frágil, se ve privado de descanso, de suficiencia, de tranquilidad. La indignación se convierte en otra moneda. Te entrenan para reaccionar antes de reflexionar, para elegir bando antes de comprender, para pertenecer a tribus definidas, más por a quien odian que por lo que aman.
La neurociencia demuestra que la indignación inunda el cerebro con sustancias químicas estimulantes que imitan el propósito y el poder. Te sientes vivo cuando te opones a algo. Te sientes justo cuando atacas a un villano. Pero bajo el calor, la soledad aún resuena. El miedo aún reina. La sombra sigue creciendo, ahora alimentada por la ira colectiva en lugar de la duda privada. En las relaciones, la cultura vende la ilusión de una elección infinita y un amor cinematográfico. Te enseñan a buscar la intensidad por encima de la intimidad, la fantasía por encima de la seguridad. Las heridas del apego encuentran su lugar perfecto en un mundo que glorifica el caos emocional mientras se burla de la estabilidad emocional como aburrida. Te desplazas por una felicidad preparada mientras tu propia vida se siente silenciosamente no elegida. Y así empiezas a juzgar mal el amor mismo, pensando que debe doler para ser real, que el anhelo es evidencia de profundidad. Todo esto se mantiene unido por incentivos invisibles. Los sistemas recompensan el comportamiento que te mantiene consumiendo, comparando, reaccionando y defendiendo ilusiones. No estás obligado a juzgar mal. Se te anima económica y socialmente al hacerlo. Cuanto más seguro te sientas, más fácil será guiarte. Cuanto más dividido estés, más predecibles serán tus reacciones. Y la previsibilidad es poder para quienes diseñan el escenario mientras actúas en él, convencidos de que tus decisiones son totalmente tuyas. Lentamente, sin siquiera notar el momento exacto en que sucedió, tu brújula interior comienza a inclinarse. Empiezas a llamar correcto a lo que se recompensa. Empiezas a llamar verdadero a lo que se oye ruidosamente. La máscara se convierte en estatus. La armadura se convierte en moda. El monstruo interior se vuelve sofisticado y ahora habla no en susurros, sino en titulares. Y bajo toda la estimulación, bajo toda la identidad y el ruido, el coste emocional se acumula silenciosamente, porque un mundo que se beneficia de tus errores de juicio no paga tus deudas internas, simplemente las deja crecer hasta que finalmente se siente su peso. ¿Alguna vez te has quedado despierto por la noche, mirando al techo, atormentado no por lo que hiciste, sino por lo que tu vida se convirtió lentamente mientras te dedicabas a defenderla? Este es el precio silencioso de un juicio erróneo. No llega como una sola catástrofe, llega como un dolor lento, un zumbido de fondo de inquietud que nunca abandona tu pecho. Por fuera puedes parecer estable, incluso exitoso, pero por dentro hay una ansiedad persistente, un conflicto interno que no puedes identificar por completo. La mente insiste en que todo tiene sentido, mientras que el alma no se convence. Empiezas a notarlo primero en las relaciones. La confianza se vuelve frágil, dudas del afecto, te preguntas si el amor es real o simplemente una ilusión que aprendiste a representar. Una relación termina y te dices a ti mismo que era necesario, lógico, inevitable. Pero más tarde, solo en la oscuridad, el dolor llega sin palabras. La vergüenza se enrosca en tus recuerdos. Repites viejas conversaciones, no para sanar, sino para justificar. Las heridas del apego se reabren silenciosamente, recordándote que la máscara que usas para darte fuerza también bloquea la ternura. La soledad se presenta de forma sutil. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte invisible. La neurociencia demuestra que la disonancia emocional prolongada activa los mismos circuitos neuronales que el dolor físico, pero sigues llamándolo normal. Te cansas de mantener la coherencia en una historia que ya no encaja. Sonríes en las reuniones, actúas con confianza y después, cuando la puerta se cierra tras de ti, el jardín de tu mundo interior se siente seco, abandonado, anhelando una lluvia que ya no espera. Así pasan los años. Un juicio erróneo no solo distorsiona las decisiones, sino que erosiona el respeto propio. Empiezas a resentir la vida que una vez defendiste con tanta fiereza. La ambición que perseguías ahora se siente vacía. Los compromisos que justificabas ahora parecen traiciones silenciosas. La identidad se vuelve frágil. Te preguntas quién serías si las viejas razones se desvanecieran. El miedo responde antes que la verdad. Y así te aferras más de lo debido, no porque aún creas, sino porque ya no sabes quién eres sin la creencia. A veces, el dolor se vuelve insoportable sin siquiera hacerse visible.
Lloras las versiones de ti mismo que nunca existieron. Lamentas los años pasados fiel a ilusiones. Este no es un dolor dramático. Es el tipo de dolor que se instala profundamente, que susurra: esto es todo lo que hay. Incluso cuando una parte de ti sabe que no puede ser verdad. La sombra se vuelve más pesada no porque hayas fracasado, sino porque dormiste demasiado tiempo. Sin embargo, incluso aquí, en el punto más profundo del arrepentimiento silencioso, algo empieza a despertar. Porque el dolor que finalmente se siente se convierte en información. La soledad que ya no se niega se convierte en guía. Las consecuencias emocionales de un juicio erróneo no solo castigan, sino que también despiertan. Y en el peso de haberte equivocado en tu vida, puedes estar en el umbral exacto donde acertar por primera vez se vuelve posible. ¿Has notado alguna vez cómo la voz más peligrosa de tu vida suele ser la que suena exactamente como tú? En el momento en que tienes una certeza absoluta, algo que vive dentro de tu certeza comienza a decaer. Aquí es donde el cambio realmente comienza, no con la confianza, sino con la pausa. La habilidad que nunca te enseñaron no es cómo pensar más rápido, sino cómo dudar en tus propias conclusiones. El tiempo suficiente para que la verdad respire. La pausa se siente incómoda al principio, se siente como estar de pie sin armadura. Sin embargo, es en esta vacilación que la máscara se afloja y la sombra comienza a hacerse visible. Empiezas a aprender el extraño arte de separar quién eres de lo que crees. Una creencia puede ser errónea sin que tú seas inútil. Una opinión puede derrumbarse sin que tu identidad se derrumbe con ella. El sistema nervioso se resiste a esto al principio, porque la teoría del apego nos recuerda que la seguridad temprana a menudo estaba ligada al acuerdo, la aprobación y la pertenencia. Cuestionar tu propio pensamiento se siente a nivel celular como arriesgarte de nuevo al abandono, pero esta vez ya no eres ese niño pequeño. Esta vez eres la presencia que puede quedarse. Pensar despacio se convierte en tu rebelión. Donde tu mente vieja se apresura a defenderse, la nueva aprende a observar. Empiezas a observar la oleada emocional antes de que llegue la explicación. Notas cómo el miedo intenta disfrazarse de lógica, cómo el resentimiento se viste de principios, cómo el monstruo interior se alimenta de la urgencia de tener razón. La neurociencia lo llamaría fortalecer la corteza prefrontal sobre los circuitos reactivos, pero desde dentro se siente más humano que mecánico. Se siente como elegir la respiración sobre la explosión, la consciencia sobre el piloto automático. La regulación emocional se convierte en una ternura desconocida. Ya no exiges que los sentimientos desaparezcan para demostrar tu fuerza. Permites que la ansiedad hable sin dejar que vote. Permites que el dolor te invada sin convertirlo en identidad. El jardín de tu mundo interior, descuidado durante tanto tiempo, vuelve a aceptar el agua, no en inundaciones, sino en una lluvia constante y sincera. La incomodidad se convierte en tu señal de que algo real está sucediendo. Donde antes buscabas la certeza, ahora la reconoces como una luz de advertencia. Hay una humildad silenciosa que surge cuando te das cuenta de cuántas veces te equivocaste sinceramente sobre tu propia vida. Esta humildad no te quebranta, te ablanda, te da el coraje para decir no sé y decirlo con fuerza. Empiezas a poner a prueba tus ideas como un científico pone a prueba una hipótesis, no como un soldado que defiende una bandera. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, tus decisiones empiezan a sentirse más ligeras. El viejo agotamiento pierde su control. La compulsión por justificar se debilita. No te vuelves perfecto con esta práctica, te vuelves honesto, y la honestidad es el único terreno donde la sabiduría puede crecer. Cuanto más aprendes a pensar en contra de ti mismo, más te das cuenta de que la verdad nunca fue tu enemiga. Solo lo fue la frágil identidad que temía perder sus ilusiones. Y a medida que esa identidad se aquieta, algo más profundo se prepara para hablar, guiándote no con certeza, sino con responsabilidad. ¿Has notado alguna vez cómo la claridad nunca se siente suave al principio? Cómo entra en tu vida no como la luz que entra por una ventana, sino como un cristal que se rompe en una habitación oscura. Juzgar mal se siente natural porque es cálido, se siente familiar, protege las historias con las que aprendiste a sobrevivir, pero la claridad es diferente. Al principio es fría. Te quita la máscara antes de ofrecerte un espejo. Te muestra no solo cómo es realmente el mundo, sino en quién te convertiste al intentar no verlo. La verdad rara vez llega como consuelo, más a menudo llega como pérdida. Pierdes las ilusiones que una vez te mantuvieron en movimiento. Pierdes las identidades que una vez te hicieron sentir seguro.
Pierdes relaciones que solo existían porque fingías ser más pequeño de lo que eras. Y en esa pérdida se despliega un extraño dolor, no solo por lo que terminó, sino por cuánto tiempo defendiste lo que nunca estuvo destinado a durar. La neurociencia diría que esto es el cerebro liberando viejos mapas emocionales, pero vivido desde dentro, se siente como si el suelo se reacomodara bajo tus pies. Puedes sentirlo en los momentos de tranquilidad tras una revelación que finalmente se asienta, una relación que ya no puedes justificar, un éxito que ya no te satisface, una creencia que de repente se derrumba bajo el peso de tu propia honestidad. Sientes un vacío en el pecho. La vieja certeza se ha ido. El monstruo interior está más tranquilo ahora, no porque haya muerto, sino porque ya no reconoce el mundo que una vez dominó. Este silencio da miedo al principio, se siente como vacío, pero no es vacío, es espacio. Un niño aprendió a sobrevivir aferrándose a historias que le daban sentido al dolor. Un adulto ahora se encuentra al borde de esas mismas historias, dándose cuenta de que lo que una vez lo protegió, ahora lo limita. La teoría del apego lo llama el momento en que la seguridad se traslada del exterior al interior. La filosofía lo llama despertar, pero desde dentro simplemente se siente como aprender a estar de pie sin armadura por primera vez. Empiezas a comprender que la consciencia no es una recompensa, es una responsabilidad. Ver con claridad significa que ya no puedes esconderte tras excusas que antes parecían inocentes. Ya no puedes refugiarte en la ignorancia. Con la claridad llega la elección. Con la elección llega la silenciosa carga de saber que ya no duermes. La soledad puede que aún te visite, el miedo puede que aún susurre, pero ya no te dominan desde las sombras. Ahora se ven, y este es el precio final y el regalo final. Cuestionar tu propia mente es entrar en el último y verdadero campo de batalla, el lugar donde el poder y el sufrimiento se deciden mucho antes de que aparezcan en el mundo. Perderás la comodidad de la certeza, incluso podrías perder la vida que una vez creíste tuya, pero a cambio ganarás algo más peligroso y más raro que el éxito o la aprobación. Obtienes la capacidad de ver, y nada de lo que ha sido verdaderamente visto puede volver a ser controlado por completo.